Hola, hola, hola traders, bienvenidos al día con Eliana. Arrancamos una nueva semana de trading y hoy vamos con el análisis premercado de costumbre. Tenemos el índice del dólar, el oro y el euro dólar. Primero revisemos lo más importante que dejó la semana pasada. Luego pasamos directamente a nuestro análisis técnico. La semana pasada por fin se dio la reapertura del gobierno de los Estados Unidos, pero tenemos rezagos en datos. Varios informes económicos siguen retrasados porque durante el cierre no se pudieron recolectar ni procesar los datos. Esto también genera incertidumbre porque el mercado no tiene todas las cifras claves para medir crecimiento, inflación, empleo y entre otros. Tuvimos un dólar que cerró la semana con ligeras pérdidas, movimientos cerca de la zona de los 99. ¿Por qué? Porque volvió la duda sobre qué hará la Fed. ¿Mantener pausa? ¿Retomar recortes? ¿Quizá esperar más datos? Esa indecisión en el mercado debilitó un poco el dólar. Con estos escenarios, ahora sí pasemos entonces a nuestros gráficos para realizar nuestro análisis técnico de la semana. Traders, demos inicio a nuestro análisis técnico con el índice del dólar. Recordemos que teníamos en diario una estructura alcista y estábamos contemplando un retroceso para continuación. Teníamos marcado en temporalidad diaria impulso, retro, impulso, retro, impulso, retroceso. A nivel subestructural teníamos aquí un retroceso pequeño, pero recordemos que nuestro rango estaba de la siguiente manera. Si teníamos aquí este era impulso, este era el retroceso, este era impulso, que fue el que nos rompió el alto de los 99.560 por rango subestructural. Teníamos a nivel diario por encima nuestra zona 99.560 y por debajo el fin del retroceso que estaba en los 98.054. Esta zona era una zona de interés subestructural, o sea, una estructura a más baja temporalidad que nos mostraba impulso, retroceso. Pero nos interesaba que el retroceso que se presentara fuera un retroceso en diario. Por ende, fin del impulso, marcábamos así, fin del impulso al inicio del impulso nuestro FIBO y teníamos la zona del 50 y nuestra zona del 38.2, también la del 61, pero la del 61 no nos mostró mucho interés, se consolidó el precio en la zona, nos rompió con volumen, vino y nos llenó este FBG, por ende pues había descartado la zona del 61 y me fui para la zona del 50 cierre de vela diaria. Si miramos cierre de vela diaria nos dio súper bien el precio por encima y nos está mostrando algo de interés comprador. Vamos a mirar en H4 que teníamos. En H4 el precio vino, nos llenó el FBG que teníamos marcado acá. El fin y cierre del FBG estaría justo por acá. Sería una buena zona de ingreso a la toma de liquidez y para arriba. Todavía no descarto del todo que el precio tome la determinación o decida venir a liquidar por la zona del 38. Esta es una zona que todavía está servida, pero el precio pudiera ir, vamos a borrar por acá, que el precio, tenemos dos opciones, una, que el precio venga y nos tome la liquidez del 38 y se suba o nos reaccione justo en la zona donde se encuentra en este momento a las compras. Tampoco dejemos en el olvido que tenemos esta liquidez del 102 por tomar y de mucho interés para mí esta zona de FBG que está marcada en esta liquidez de los 104.704. Dirección para el índice del dólar, voy en compras de la mano de la estructura en diario como retroceso en semanal. Semanal estamos bajistas, pero recordemos también que mensual somos alcistas. Entonces, compras para el índice del dólar. Vamos a darle paso a el análisis con el oro. En el análisis premercado que habíamos compartido el día domingo, habíamos contemplado la probabilidad de que el precio bajara por lo menos a la zona del 88 para comprar, porque relacionamos que el precio nos estaba dejando una liquidez por acá que no había podido romper, pero en que en cuanto nos rompiera la zona inferior sería una buena idea, era lo que teníamos contemplado, esperar que el precio viniera para comprar hasta nuestro 38 y vender. ¿Qué hizo el precio? El precio
Por eso les hago mucho hincapié en la importancia de la acción del precio, de no dejar órdenes pendientes de ser posible, sino operar al instante en lo que estamos viendo en el mercado. El precio viene, nos rebota en la zona de la banda inferior y nos rompe el trend line. Al rompernos el trend line, el precio no hace ningún retroceso. Vamos a tomar por aquí. El precio no hace ningún retroceso aquí al rompimiento y se va hacia las compras a las zonas que teníamos marcado de interés vendedor, porque contemplábamos la probabilidad de que el precio viniera a zona inferior y que nos hiciera un retroceso en diario a mejor precio. Aquí teníamos marcado con esta flecha roja nuestro interés en este FBG que nos había dejado y que este rango subestructural, este de aquí, no había sido recapitalizado al 50% por lo menos. El precio que hizo, efectivamente, después de habernos hecho este rompimiento, se va, nos llena por completo, vamos a limpiar un poco, nos llena por completo el FBG que teníamos marcado, que habíamos visto, que faltaba por liquidar. Vamos a tomar esta herramienta y reacciona muy bien a las ventas con buen interés. Mira, lleno el FBG por completo y reacciona hacia abajo. Si nosotros lo miramos en temporalidad diaria, que era que lo estábamos viendo también, mira la zona del 38. Borramos esta, vamos a borrar esta por aquí. Nos vamos a borrar el fibo diario. Que habíamos dicho que esta zona de rango diario alcista había sido rota. Entonces estábamos contemplando que el precio subiera y reaccionara en la zona del 38, nos llenara el FBG que faltaba por liquidar y continuara vendido el precio a esta nueva zona. Igual eso no hace ningún cambio subestructural en temporalidad semanal. Seguimos semanal en semanal alcista, seguimos en mensual alcista, solo estamos en un retroceso, no es más por ahora. Bueno, volvamos aquí a temporalidad diaria. El precio nos cerró por debajo con buen interés a la zona del 38. Al cierre de vela de H4 nos muestra un rompimiento estructural también, rompiéndonos este piso del 41,181 e inclusive si lo podemos ver en H1. Después de este rompimiento subestructural, si marcamos un fibo, fin del impulso al inicio del impulso, el precio vino a nuestra zona del 38 también a liquidar por encima del 50 y ahí se dieron justo las ventas. La importancia de los rangos, la importancia de tener claros nuestros rangos estructurales. Vino a nuestra zona del 38. ¿Qué pasa aquí? Que el precio viene, nos rompe, impulso, retro, impulso. Estamos en zona de retroceso. Y lo sigo viendo vendido todavía. ¿Qué tenemos? En diario, recordemos que está en nuestra zona del 38, posiblemente para continuar las ventas. ¿Qué esperamos para esta semana entonces? Si esto fue una zona de retroceso, teníamos marcado impulso, retro, impulso, esperamos zona de retro, vamos a marcar, aquí hay un FBG interesante, aquí en esta zona de aquí, vamos a marcarla mejor vamos a tomar esta herramienta, por aquí, un FBG interesante, me llama la atención, vamos a marcar fibo, de pronto recapitaliza por encima del 50 y sería una zona relevante para vender, para contemplar las ventas. El fin del impulso al inicio del impulso en temporalidad de H1 y tenemos nuestra zona de 38, efectivamente, que tenemos nuestra zona del 38, un FBG. Es un piso que ahora se puede estar convirtiendo en techo también, utilizando en términos de soportes y resistencias. Y continuación subestructural, lo digo porque recordemos que semanal y mensual estamos alcistas, y continuar las ventas. ¿Qué espero del precio? Ojalá el precio viniera, se posara en nuestra zona del 80 y del 78, sería así, impulso retro, impulso, suba a nuestra zona del 38, y continuemos las ventas. Para el oro, ventas es lo que veo probable para esta semana, que venga y nos llene la liquidez que tenemos pendiente por tomar para hacer que el precio sea más armónico. Si miramos en diario, volvamos a nuestra temporalidad que habíamos marcado, vamos a borrar por aquí, ya tenemos en temporalidad baja que estamos esperando, pero yo también quiero que tengamos presente nuestra zona de llegada. Aquí vamos a mirar, teníamos desde acá abajo impulso retro,
el alto sería este, 3.498, nuestro último retroceso. Estos son impulsos y retros subestructurales, pero aquí decide el precio y nos vamos en compras y apenas está haciendo un nuevo retroceso. Pero si nosotros marcamos el FIBO, fin del impulso al inicio del impulso, nosotros en análisis pasados habíamos contemplado esta zona del 61.8 para comprar y efectivamente el precio nos dio muy buenas compras en esa zona, pero si lo miramos en semanal, la vela nos está mostrando buen interés vendedor y posiblemente tenga intenciones de ir a hacer un retroceso a mejor zona inferior. ¿Qué mejor zona inferior tenemos? Inclusive mira que respecto a nuestra zona del 88.6, que son zonas de retroceso. Teníamos marcado la zona del 61, ya el precio llegó. No estaría mal que el precio viniera a nuestra zona del 50 o a nuestra zona del 38.2. ¿Son largas? Sí, posiblemente, pero vámonos en H4, H1 y vamos haciendo lo que el precio nos va mostrando. En este momento nos muestran ventas, entonces vamos a ventas cortas. ¿De qué manera? Subestructural, el rango estructural, el último bajo, y ahí se va uno acoplando acorde a lo que el precio te vaya mostrando. Entonces, ¿qué me gustaría? Por aquí, vuelvo y tomo. Viene el precio, viene aquí y por aquí podemos estar contemplando según lo que el precio nos vaya mostrando, nuevamente compras. Voy a bajar un poco entre el 50 y el 38, no estaría mal. Es en temporalidades diarias. Estamos, volvamos entonces a lo que teníamos marcado para esta semana en más baja temporalidad. Tenemos el FIBO, fin del impulso al inicio del impulso, nuestra zona del 38, que el precio venga y nos tome nuestra zona del 38, se pose en la 78.6, va al 38, nos llena el CFBG, se convierta en techo y para las ventas. Oro, contemplo probabilidad de ventas para esta semana. Continuemos con nuestro análisis en el euro dólar. Estamos en temporalidades semanales. Recordemos que en temporalidades semanales es evidente una estructura alcista para el euro dólar, impulso, retroimpulso. Estaríamos en un probable retroceso. ¿Será muy abajo? Pues no sé, puede ser zona 1, zona 2, zona 3 y hasta zona 4 tengo. Pero ¿qué pasa aquí? Que mis zonas de llegada dependen mucho de la acción de precio al momento de que se tomen esas zonas. Si estoy pendiente de rompimientos estructurales, de zonas de interés, porque en esta zona del 61 es una zona de piso interesante, pero aquí tenemos un FBG sin recapitalizar. Esta zona de acá no ha recapitalizado por lo menos al 50% del FIBO. Si nosotros lo marcamos, fin del impulso al inicio del impulso, no ha recapitalizado y sigue siendo una zona de interés para mí y de probable llegada para el euro dólar, y aún así continuaríamos en estructura alcista en temporalidades semanales. Pero vamos a mirar qué pasa con el euro dólar en temporalidades diarias. En temporalidades diarias podemos estar viendo aquí impulso, retro, impulso, retro, impulso. Estamos en retroceso. Si marcamos un FIBO desde el fin del impulso al inicio del impulso de nuestro rango completo, el precio está en nuestra zona del 38.2. ¿Zona interesante? Sí, puede ser una zona interesante. Inclusive en H4 vino, nos tomó este FBG que tenemos aquí, pero tenemos una liquidez muy cercana, que sería la liquidez del alto del 1.16688, y no me está gustando para nada porque nos está marcando una estructura alcista en H1. Tenemos aquí impulso, retroimpulso, 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 estamos en retroceso y puede impulsarse nuevamente. Si nosotros marcamos FIBO desde el fin del impulso al inicio del impulso en H1, está en nuestra zona del 38, no ha podido romper ese trend que tenemos marcado, por ende la estructura en H1 sigue alcista y mi primera zona de llegada sería la liquidez del 23, que contemplo yo que ojalá el precio viniera y nos tomara la zona del 23, nos hiciera un rompimiento estructural para continuar las ventas probables para el euro dólar. Si hace esto, iría de la mano con que el índice del dólar iría mejor a la zona del 38, el índice del dólar a la zona del 38, y continuamos las compras mientras ello del euro dólar a mejor zona de interés para vender. Yo miro por acá, sí tenemos liquidez inferior, sí también tenemos liquidez superior aquí en esta mecha del 1.17316, pero por ahora mi primera zona de llegada es esta, la que tenemos marcada en este alto, que coincide con la zona del 23, que toma la liquidez de este retroceso subestructural, y continuemos las ventas para el euro dólar. Recordemos nuestra gestión, respetar nuestro plan,
e ir de la mano de la estructura es importantísimo. Mi consejo de esta semana es este: no busques movimientos, busca lógica. El precio se mueve todos los días, pero no siempre tiene sentido. Tu trabajo como trader no es perseguir velas, sino identificar cuándo el mercado está dejando una lógica clara y cuándo solo está reaccionando por ruido. La diferencia entre operar un movimiento y operar una lógica es la diferencia entre un trader impulsivo y un trader profesional. Gracias por acompañarme en este análisis premercado. Si te aporta valor, regálame un like, suscríbete al canal Al Día con Eliana y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Y recuerda que puedes unirte al Discord del que hago parte. El enlace está en mi biografía y en la descripción de este video. Buen trading para esta semana y un abrazo para todos.